Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, llega la época en la que tenemos que empezar a hacer simulacros de examen y ya poner a prueba todo lo que hemos estudiado y aprendido durante todo el curso. En estos últimos días me estáis preguntando muchos qué estrategia seguir, y es que en algunas academias están dando recomendaciones que a mi parecer, pues bueno, pueden parecer interesantes, pero cuando te pones a analizar, muchos de vosotros no le veis sentido, yo tampoco, lógicamente, y por eso esta clase de hoy, ¿no? Este vídeo en el que os voy a dar unas recomendaciones en cuanto a cómo llevar a cabo una buena estrategia y cómo plantear cada uno de los exámenes que hagáis y cada uno de los simulacros. Os recuerdo que empezamos el curso de mega simulacros y con lo cual es importante que esto lo empecemos a trabajar desde el primer momento, porque este primer punto que os pongo aquí es súper interesante, ¿vale? El si te conoces realmente, ¿vale? Cuando nos planteamos una estrategia de examen, no es solamente a ver cuáles preguntas o qué preguntas voy a contestar primero, cuáles voy a contestar después, o qué temas me he estudiado más, cuáles me he estudiado menos, o qué contenidos van a aparecer en los exámenes o no. A lo que me refiero a nivel estratégico es qué voy a hacer el día del examen con respecto a las preguntas, porque aquí nos dice, hay que contestar las dudosas, ¿vale? Que es a raíz de esto, de lo que por lo que vi en el vídeo y por lo que quería hacer este vídeo, porque hay recomendaciones que nos están diciendo, oye, siempre que dudes, tenemos un examen que son 3 opciones de respuesta, pues siempre que dudes entre 2, siempre contéstalo. Pues eso no es así y yo no os lo voy a recomendar, porque hay que tener cosas antes en cuenta. Lo primero es, ¿te conoces? ¿Sabes de cada uno de los exámenes que estás haciendo cuántas preguntas contestas? ¿Cuántas? ¿Vale? Y de esas cuántas metes con seguridad? Es decir, siempre decimos que hay preguntas que vas a meter seguras 100%, es decir, que tú dices, o sea, esta me la sé y la contesto. 100% seguro. O sea, que no hay nada que te haga dudar y no hay nada que te haga decir, no, es que puedo estar entre una u otra. Porque si es así, esa pregunta es dudosa, ¿vale? Es decir, nosotros de cada uno de los exámenes vamos a separar de las dos posibles, bueno, de las respuestas que contestemos, vamos a clasificarlo en dos grupos, en las seguras 100% y en las dudosas. Y luego en un tercer grupo son las que no contestamos, con lo cual esas nos dejamos en blanco. Lo interesante aquí es cuándo voy a meter las dudosas, cuándo voy a contestar o cuándo debo contestar las dudosas. Claro, aquí nos están diciendo, oye, siempre te va a compensar, siempre que dudes entre 2, siempre te va a compensar contestarlas. Y claro, aquí hay que analizar qué está ocurriendo y por qué nos están diciendo eso. Porque, para empezar, los aciertos en el examen van a sumar un punto. Y los errores, lo que ocurre es que van a restar 0,5 puntos. Vale. Una vez tenemos eso claro, está muy claro que lo que interesa es acertar lo máximo que podamos y cometer los menos errores posibles. Porque los errores no solo nos van a penalizar 0,5 puntos, sino que van a hacer que no sumemos un punto. Vale. Entonces, ahora, ¿cuántas preguntas estoy metiendo con seguridad? ¿Eso lo estás sabiendo? Pues yo creo que eso es el primer paso que debes tener en cuenta a la hora de hacer cada simulacro, cada examen que hagas. Si haces un examen de 50 preguntas, ¿cuántas estás metiendo con seguridad? Es decir, si haces un examen, lo primero que me centraría es solo contestar las que tengas seguridad de que son así. Vamos a imaginar que es este examen y que yo digo, vale, esta la sé seguro, esta también y esta también. Me da igual, ¿vale? Que sea la mitad del examen. Pero yo quiero ver el porcentaje de efectividad que yo tengo con respecto a las seguras. Es decir, si yo estoy diciendo que estas tengo un criterio que creo que son estas respuestas las que yo he metido y tengo seguridad, ¿qué porcentaje de seguridad? Mirad, siempre hay un pequeño margen de error en las que creemos seguras. Siempre vamos a rondar lo normal cuando empezamos,
es estar por debajo de un 80% de efectividad. ¿Vale? Conforme vamos mejorando, la idea del porcentaje de seguridad, del porcentaje de efectividad en las seguras, tiene que rondar o estar por encima del 90%. ¿Vale? Es decir, de cada 10 que yo meto seguras, al menos tengo que acertar 9. Y siempre va a haber un margen de error ahí que estamos viendo. Esto es lo que siempre recomiendo en cuanto a las seguras. Si este porcentaje de seguras todavía no está rondando el 80, el 90, mejor el 90%, quiero empezar a trabajar este porcentaje de seguridad. Porque es lo que realmente me va a dar una buena nota en el examen y me va a hacer saber qué es lo que tengo que hacer con las dudosas. Porque las dudosas al final es que no me las sé. Y dudosas debemos de tener en cuenta, como siempre, que tenemos 3 opciones. Si dudo entre las 3 porque me suena, no me la sé, no es dudosa. ¿Vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y si dudo entre las 3 y las 3 tienen para mí un 33% de poder ser estas, es que no me las sé. ¿Vale? Ahora, si resulta que yo una la puedo descartar, pues esta puede parecer dudosa, porque dudo entre una opción u otra. Una vez que yo tengo eso claro, pues yo voy en el examen, a mí me tiene que dar tiempo a poder controlar esto. Y para esto son los simulacros, para intentar ir lo más rápido posible para poder controlar este tipo de cosas. No haciendo preguntas súper complejas, no haciendo preguntas que se salen fuera de temario, no haciendo que os desmoralicéis porque sacáis poca nota. No, todo eso no. Los simulacros están orientados a que podamos trabajar todo esto y que sea un nivel similar al examen, que nos dé tiempo a contestar, a dar una vuelta a lo que es todo el examen y a poder contar para poder decidir qué hago con las dudosas. En un examen lo primero que voy a hacer es meter las seguras. Vale. ¿Qué ocurre con las dudosas? Las dudosas, lo que os estoy diciendo es esto de aquí, que cada error nos va a quitar 0,5 puntos. Con lo cual, ¿cuándo me va a compensar empezar a trabajar las dudosas? Una vez que yo tengo controlado esto y me conozco, voy a empezar a trabajar los simulacros y los exámenes, también metiendo las dudosas. Es decir, pues si este examen que yo os he puesto aquí, estas son las seguras, las que os he marcado, estas son las dudosas. Vamos a imaginar. ¿Las meto o no las meto? ¿Cómo decido meterlas o no meterlas? Pues aquí es donde está el conocerse. Tienes que empezar a conocerte. ¿Cómo? Pues primero controlando las seguras y luego metiendo las dudosas. Vamos a hacer un examen en el que metamos las dudosas y vamos a ver que las dudosas tenemos también un porcentaje de acierto. Es decir, este porcentaje de acierto puede estar por encima del 50%, por debajo del 50%. Puede ser un 10% de acierto, puede ser lo que sea, ¿no? Tenemos que saber este porcentaje y no en un simulacro. Vamos a hacer una media de simulacros para ver, a lo mejor que en uno ha sido un 10%, en otro un 80%, en otro un 50%, en otro un 60%, en otro un 70%. Lo vas ahí controlando, ¿vale? Y tú vas viendo que de media más o menos estás teniendo un 50% de efectividad. Eso quiere decir que aciertas las mismas que fallas. Ahora vamos a ver en casos reales o un caso práctico qué significa esto, ¿no? Claro, podríamos decir, oye, un 50% es que acierto las mismas que fallo. Entonces, como que no me va a compensar. Pero cuidado, porque es aquí donde entra en juego. Vamos a ver este primer caso. Bueno, yo siempre os recomiendo que utilicéis una tabla que nosotros os proporcionamos en el curso para poder controlar todos estos datos. ¿Cuántas contesto? Vale, pues yo sé que los simulacros normalmente yo voy a meter entre 70 a 80. O voy a meter entre 80 a 90. O a lo mejor mi porcentaje de seguridad, tanto en aciertos como en seguras como en dudosas, me permite estar o contestar más de 95 preguntas. O sea, eso es genial porque a mí me da muchos datos y sé que el día del examen, cuando yo me plante delante del examen y vea qué dificultad tiene, a mí me va a dejar entrever y decidir si me voy a ir a lo
lo mejor es un examen muy difícil y yo sé que la nota de corte no va a estar alta, con lo cual a lo mejor me compensa irme a contestar pocas. O a lo mejor es un examen muy sencillito y sé que la nota de corte va a estar por encima de un 6,5. Pues me compensa irme a contestar más de 95. En base a toda esta información, tenemos que decidir qué es lo que vamos a hacer en el día del examen. Eso nos lo va a hacer, nos lo va a decir el propio examen conforme vayamos contestando. Si nosotros vamos pasando pregunta a pregunta y decimos, hostia, esta me la sé, es súper fácil, esto lo va a saber cualquiera, y así vamos continuamente y, no sé, más del 70% del examen es relativamente sencillo, pues va a ser sencillo para ti y va a ser sencillo para el resto, porque hay nivel, ¿vale? Con lo cual, eso ya nos da una información interesante. Ahora, de cada examen yo voy a tener que contestar unas seguras y unas dudosas, que os he dicho, y de esas seguras tengo que saber cuántos son aciertos y cuántos son errores, y de las dudosas tengo que saber cuántos son aciertos y cuántos son errores, y eso de cada examen. Si tardáis más en hacer un simulacro por tener toda esta información, es que me da igual, es que tenéis que dedicar muchísimo tiempo en cada simulacro, en analizar esta información, en analizar cada una de las preguntas y sobre todo los errores, por qué los habéis cometido, repasar esa información. O sea, hay mucho trabajo que hacer con cada simulacro, con lo cual no te compensa hacer 200 simulacros por estar repitiendo preguntas continuamente, no, te compensa hacer muchos menos, pero muy bien. Con lo cual, vamos a hacer algunos casos reales que se pueden plantear. Una de los motivos por el que hice este vídeo, porque hay muchos opositores que suspendéis un examen oficial precisamente por hacer caso a las recomendaciones estas de cuando dudes, tú contesta. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre si tú has metido 20 dudosas y fallas las 20? No nos está diciendo ese sistema que os están recomendando que siempre que dudes contestes porque te va a compensar. Pues en ese caso no te va a compensar nunca, ¿no? Entonces vamos a ver este ejemplo que contesta 90 en total. Seguras mete 70 y dudosas mete 20. De las 70 acierta 65 y falla 5. Y luego de las 20 dudosas acierta 10 y falla 10. Estamos viendo que en las seguras hay un 92% de efectividad. Muy bien, está por encima del 90%. Pero de las dudosas resulta que está en un 50%, es decir, acierta las mismas que falla. Fijaos los datos. Aquí está sumando 65 con los aciertos de las seguras. Le está quitando 2,5 puntos con los errores, porque estamos diciendo que cada una mal te resta 0,5. Por tanto, en las dudosas aciertas 10 y fallas, o sea, aciertas 10 y fallas 10. Es decir, te suman 10 puntos y te quitan 5 puntos, la mitad. Con lo cual aquí estamos viendo que te compensa, porque hay una diferencia entre ambos de un más 5. Siempre te va a compensar, ¿no? Con lo cual aquí ya me está dando un dato. Si mi porcentaje de acierto está rondando el 50%, me va a compensar meter dudosas. Por eso hay que saber cuáles son las dudosas, las que dudamos entre dos y que yo tengo un criterio que digo, vale, esta estoy dudando entre una u otra. Me compensa. Me compensa porque normalmente mi criterio es que va a estar como en un 50%. Más o menos voy a fallar las mismas que voy a acertar. En ese caso te compensa. Aquí estamos viendo lo que ocurre, ¿no? Suma 65, luego 10 de las dudosas y le quita 7,5 puntos. Vale, pues ha sacado un 6,75 de este examen. Claro, aquí lo que ocurre es que tiene un porcentaje de efectividad en las seguras muy alto. Si este porcentaje de efectividad en las seguras es bajito, tiende al 70%, claro, ya ahí va a influir mucho la nota, porque si normalmente lo que más vamos a meter en un examen son seguras, ¿vale? Esto tenéis que ir trabajándolo. Si no tenéis nivel suficiente como para meter muchas seguras, es difícil que lleguéis a una nota de corte. Ahí es donde está también el criterio de ver si un examen muy difícil o relativamente fácil, ¿no? Para meter más o menos seguras. Pero bueno, vamos a ir viendo 2 o 3 ejemplos para que veáis qué ocurre. Por ejemplo, 70 en total. Meto seguras 65. Pero resulta que aquí
aciertos voy a meter solo 55 y errores he cometido 10. Y en las dudosas he metido pocas dudosas, he metido 5, pero resulta que mi criterio en las dudosas es que siempre es que voy a 0, ¿vale? Por lo que el porcentaje de efectividad es 0, ¿vale? Tengo un porcentaje de efectividad en las seguras por debajo del 85%. Vale, aquí ya me está diciendo que para empezar, a lo mejor he contestado pocas. Vale, como he contestado pocas, a nada que falle un poquito y que mi porcentaje de efectividad en las seguras no sea bueno, palmo, igual que en las dudosas. Y aquí está pasando eso. Fijaos que 55 de aciertos, pero luego me está quitando 7,5 puntos, 7 puntos y medio de las que he fallado en las dudosas y de las que he fallado en las seguras y en las dudosas. Con lo cual, aquí no me va a compensar. Si yo estoy viendo que mi porcentaje de error siempre en las dudosas es o tiende al 0, al 5%, al 10%, no me va a compensar meter dudosas. Es más, probaros vosotros mismos, ¿vale? Que siempre os digo. Y ese porcentaje de seguras siempre vamos a intentar mejorarlo, optimizarlo. O sea, es preferible que metáis 55 seguras, pero que vuestro porcentaje de acierto, o sea, he tenido alumnos que teniendo esto, el porcentaje de seguridad súper claro, han metido el 100% de seguridad y las han acertado metiendo muy poquitas preguntas. Fijaos que, pues, un 5,5, en este caso cuando no había nota de corte, ¿vale? Ahora nos fijamos la nota de corte al menos en un 6. Pero fijaos que este porcentaje es vital y es el que nos va a abrir la puerta a contestar las dudosas o no, pero primero tenemos que conocernos. Otro ejemplo, contestamos en total 95, o sea, nos hemos ido a contestar un montón. Claro, aquí seguras resulta que he metido 65, pero es que he metido un montón dudosas. De las seguras resulta es que yo tengo un porcentaje casi el 100%, me voy en 97% de efectividad. Tengo 63 bien y 2 mal. 97% de efectividad, es decir, ya aquí tengo 63 puntos menos 1, 62, vale, pero es que las dudosas he acertado 10 y he fallado 20. Aquí es donde está el punto de inflexión, ¿vale? Este es el punto de inflexión para las dudosas, el 33,3%. En el momento en el que tu porcentaje de efectividad en las dudosas esté acercando al 33%, corres peligro, ¿vale? Porque aquí en este ejemplo ya no compensaría. Aquí hay 30 preguntas que te podrías haber ahorrado y que podrías haber optimizado tu porcentaje de dudosas, porque fijaos que al final sacas un 6,2, pero todas estas preguntas es que no te sirven para nada. Es decir, todas las que has acertado te las ha quitado todas las que has fallado. Con lo cual este es el porcentaje clave, el 33%. Si tú te conoces y tu porcentaje normalmente ronda el 30% de aciertos en las dudosas, más vale, yo te diría que no metas dudosas. Si lo sigues trabajando para que tu porcentaje en dudosas llegue al menos al 50%, al 60%, mete dudosas. Pero si no, es preferible que no te arriesgues. Y esto lo que te ayuda a conocerte es hacer un simulacro en el que solo metes seguras. Otro simulacro en el que metes seguras y dudosas, pero contestas poquitas. Y poco a poco en cada simulacro vas probándote un poquito más. Y eso es lo que hago con cada uno de vosotros que me escribís y que os guío, ¿no? Que os digo, pues venga, ahora vamos a probar esto, ahora vamos a probar lo otro. Y llegáis al examen y os sentís muy cómodos en el examen porque realmente podéis llevar a cabo esta estrategia. Y bueno, un último ejemplo, 70, que son relativamente pocas preguntas a meter, pero claro, aquí hay un total de seguras que has metido 55. De aciertos tienes un 90%, ¿vale? Porque has metido aciertos 50 y fallos 5, un 90%. Las dudosas os he puesto como dos casos. Resulta que de las 15 que has metido dudosas, has acertado 10 y has fallado 5. Estás por encima del 50%, estás
un 66%. Es decir, en este caso lo que ocurre es que vas a hacer un más 10 y un menos 2,5. En cómputo, en total te va a sumar 7,5 puntos a tu nota de origen, que son 50 menos 2,5, ¿vale? Pues es como un 5,5, si no me equivoco, si no he calculado más, ¿vale? Pero ¿y si tu porcentaje en dudosas no es tan bueno? Si tu porcentaje en dudosas suele estar por debajo del 33% y resulta que en este examen has tenido un 13%, por ejemplo, pues aquí ya no te va a compensar de ninguna forma porque has acertado 2, es decir, aquí hay un más 2, pero es que resulta que hay casi un menos 7, con lo cual ahí sí que te va a restar, puntuación en las dudosas. ¿Lo veis? Y aquí prácticamente estarías suspenso. Por lo tanto, bueno, creo que lo importante para seguir una buena estrategia y para saber si contestar las dudosas o no es conocernos, es conocer cuántas metemos seguras, qué porcentaje de acierto tenemos en las seguras, qué porcentaje de acierto tenemos en las dudosas y fijarnos un límite, ¿vale? Yo siempre os recomiendo que en las seguras estemos por encima del 90% y en las dudosas estemos por encima del 50% para fijarnos por si en algún examen no nos sale exactamente igual, que ese porcentaje de efectividad en las dudosas no nos baje demasiado y siempre nos compense contestar dudosas, pero siempre siguiendo ese criterio y siempre conociéndonos y teniendo esa información, ¿vale? Decidme a ver qué estrategia seguir vosotros, a ver si os sirve esta estrategia o no, o si queréis comentar algo, alguna duda o lo que sea, me vais comentando. Venga chicos, un saludo y nos vemos en próximos vídeos. Adiós.